respuesta. Probablemente no responda la pregunta tan directamente como él quiera. But I do think that there is value in visiting and revering those who are buried. Pero yo creo que hay valor en visitar a nuestros muertos, y no solamente hay un valor, pero también hay un valor en tener respeto por ellos. And I'll try to illustrate it with a story. Y voy a ilustrar esto que he dicho con una pequeña historia. My grandmother passed away in 1984. En el año 1984 mi abuelita murió. Wonderful Christian woman. Era una mujer cristiana maravillosa. My grandfather remarried a widow in the neighborhood. Y mi abuelo se casó con una señora viuda del vecindario. And she didn't ever go visit her husband at the cemetery. Pero ella nunca fue a visitar a su esposo en el cementerio. But my grandfather visited my grandmother at least twice a week. Pero 2 veces por semana mi abuelo sí visitaba a su finada. And they were debating after they were married. Entonces, cuando se casaron, ellos debatieron ese tema. The value of such a visitation. ¿Cuál es el valor de esa visita? And she told him in my presence. Entonces ella le dijo a mi abuelo, estando yo presente, That her husband wasn't in the grave. Que su esposo no estaba en el sepulcro. He was in heaven. Que estaba en el cielo. Why visit him in the grave? ¿Por qué visitarlo en el sepulcro cuando estaba en el cielo? And I asked her if she had ever heard of the Westminster Shorter Catechism 37. Y yo le pregunté, ¿usted ha escuchado alguna vez la respuesta del Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 37? Which says that the soul departs to be with the Lord. Que dice que es el alma la que va a vivir en la presencia de Dios. But the body, still united to Christ, pero que el cuerpo, aunque está unido a Cristo, lays in the grave until the resurrection. Sigue en la sepultura hasta la resurrección. And I then said that in my view, y entonces le dije a esta señora her husband was both in heaven and buried. Que en mi punto de vista su esposo estaba en ambos lugares, su alma en el cielo y su cuerpo enterrado. Because the unity of his person, porque la unidad de esta persona, has been broken by sin. Ha sido rota por el pecado. But his soul and his body, pero que su alma y su cuerpo, are still him. Son de él. And so I think that you can have great value for the body that is laid in the grave. Así que podemos derivar un buen valor para el cuerpo que está sepultado. And you can honor those who have been laid in the grave by visiting them. Y podemos darles respeto visitándolos. And I hope I'm getting into the ballpark of your question. Y espero que pueda traducirlo más metafóricamente, que sí esté la respuesta en el campo que usted quiere encontrar la respuesta. Let me say this before another question is asked. Déjeme decir algo antes que se haga otra pregunta. I have picked up a little motif in some of the questions this evening. En esta tarde yo he estado tratando de entender el trasfondo de algunas preguntas. And a lot of it has to do with the intermediate state. Y varias preguntas estaban relacionadas a una duda sobre el estado intermedio y el estado eterno. And what happens at death. Y qué es lo que sucede a la muerte. I'm not sure this has been translated into Spanish. Lo que voy a mencionar probablemente no se ha traducido al español todavía. But if it has, pero si ya está traducido, there's a book by a man named Cooper, C-O-O-P-E-R. El libro es escrito por alguien que se apellida Cooper. Write it please on the board. I think it's John Cooper. Quizás el primer nombre es John. Entitled Body, Soul, and Life Everlasting. El título es Cuerpo y Alma para siempre o eternas. And it is one of the clearest and most forceful defenses. Cuerpos, alma y vida eterna. Of what I've summarized in some of. Restate it again, please. It's one of the clearest treatments. Es uno de los tratamientos más claros of the question of the intermediate state sobre la pregunta acerca del estado intermedio that we've looked at tonight. De lo cual hemos hablado en esta noche.
And if you can't find that in print, Si ustedes no lo encuentran a este libro impreso o traducido, I'll talk to Alonzo and we'll try to figure out a useful book. yo le voy a hablar a mi traductor y quizás encontremos otro libro que sea útil.